Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias porque nos hemos levantado con un buen pie, Señor, y gracias porque tú eres una parte importante de nuestro día y de cada día, Señor, y ahora te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, Señor, y nuestros ojos, Señor, para que no se fijen en lo que diga yo, Señor, sino que se queden con el mensaje que transmites tú a través de la porción de hoy, Señor. Gracias por todo, bendícenos, guárdanos en el nombre de tu Hijo y por medio de la acción del Espíritu Santo. Amén. Pues como siempre toca en las predicaciones que hago yo los domingos, seguimos con el Evangelio de Marcos. Seguimos aún en el capítulo 8 y seguiremos también el mes que viene con el capítulo 8, ya que solamente cogí una porción pequeñita, ya que hay textos en los que, como hace semanas atrás pude hablar de dos capítulos casi en un día, hoy nos rige el texto de centrarnos en las verdades espirituales que podemos sacar de estos 6 versículos que vamos a tocar hoy. El texto es Marcos 8, de 14 al 21. Y bueno, lo voy a leer para saber más o menos de qué vamos a hablar en la porción de hoy, y dice lo siguiente. Es que me tapa ahora. Dice, y se olvidaron de tomar pues, vuelvo a empezar, y se olvidaron de tomar panes, y no tenían consigo sino un pan en la barca. Y les ordenó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí porque no tenían panes. Advirtiéndolo, les dice, ¿por qué discutís de que no tenéis panes? ¿Aún no reflexionáis ni entendéis? ¿Tenéis embotado vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Recordáis cuántos cestos llenos de trozos recogisteis cuando partí los 5 panes entre los 5.000? Le dicen 12. Y cuando los 7 para los 4.000, ¿cuántas canastas llenas y pedazos recogisteis? Y ellos dicen 7. Y les decía, ¿y aún no entendéis? En este pasaje antes de empezar en la materia y en los 3 puntos principales que vamos a tratar, vamos a ver, o haciendo una simple lectura por encima, lo que nos llama la atención es que se habla acerca de que los discípulos no entendieron. Y esto, mientras me preparaba la predicación, se me vino la idea de la historia del elefante. Siempre se suele referirse a esa historia para comprender qué religión es la verdadera y cuál es el camino que apunta a Dios. Y la historia del elefante es muy sencilla. Es un rey que quiso enseñar una pequeña lección a los que con él estaban en el Salón del Trono acerca de cómo los seres humanos intentaban comprender a Dios. Y mandó traer a varios hombres ciegos y a un elefante a la sala del trono. Y los puso cada uno en una esquina distinta y a cada ciego que tocase una parte del animal. Y el primer ciego tocó la trompa y dijo, bueno, pues un elefante es como una gran serpiente. El segundo tocó la pata y dice, no, el elefante es como un gran árbol y imponente y como un cedro gigante que sube hasta el cielo. El tercer tocó el costado y dice, no, el elefante es como un muro inmenso. Dice, es todo plano y de punta a punta. Y otro le tocó una oreja y dice, no, un elefante es como un abanico gigante. Y entonces el rey llamó a los que con él estaban y dicen, cada uno de ellos tiene razón, pero al mismo tiempo ninguno la tiene, porque el elefante es mucho más grande de lo que cada uno puede lograr alcanzar y tocar. Y si ese rey no quitaba la venda a los ciegos o no les devolvía la vista, esos ciegos jamás sabrían lo que es un elefante. Del mismo modo, entre todas las religiones que cada una ha interpretado cómo es ese Dios que han visto a través de la naturaleza, a través de las historias que le cuentan y todo, si no llega a ser porque ese rey Jesús se hizo hombre y dijo, miradme a mí, ¿queréis conocer a Dios? Bueno, conocedme a mí, que yo soy Dios. No sabríamos cómo es el elefante. Y en estos versículos, en este texto, pasa un poco como en la historia esta del elefante. Se hablará de los fariseos, se hablará de
los seguidores de Herodes, se hablará acerca de los discípulos. Todos ellos tienen su propia visión de cómo debería ser el elefante en la sala, pero nadie conoce al elefante en sí. Luego, para también centrarnos en este texto y ver cuál es la verdad importante, me acuerdo, lo tenéis en YouTube también, la primera predicación que hice acerca de Marcos no fue del capítulo 1, sino fue una introducción al libro, a los puntos principales, al contexto de la época en que se escribió Marcos, y al mismo tiempo vimos también lo que eran la figura de los quiasmos. Y un quiasmo era una figura literaria que va en forma de pirámide, coge en un versículo, por ejemplo, de 5 frases, la primera y la última tendrían relación, la segunda con la cuarta y la última sería la verdad fundamental o la parte más importante del texto. Para que lo entendáis más fácil, está el ejemplo de los Romanos 10, del 9 al 10. Es un texto que ahora a lo mejor no suena, pero cuando empiece todo el mundo lo conoce. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La estructura es muy simple. Podemos dividir el texto y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, coincide con la última parte, porque con la boca se confiesa para salvación. Es decir, la boca está hablando de los hechos exteriores del hombre. Si creyeses con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, última parte, porque con el corazón se cree para justicia. Está hablando de los sentimientos más profundos del hombre, no lo que hay por afuera, sino lo que hay por adentro. Y si estas dos se encajan, si lo que tu apariencia muestra coincide con lo que hay dentro de ti, serás salvo, que es el tercer punto de este quiasmo. Pues bien, en la Biblia hay miles y miles de figuras literarias así. La Biblia es maravillosa, no son gente que escribió un libro en trance, sino es gente que después de esa verdad iluminadora, de esa iluminación y revelación divina, fueron también adornando con poesía, con música, con figuras literarias y todo para que nos llegase mejor este mensaje. Y vemos en este texto, en Marcos 8, en el capítulo entero podemos ver un pequeño quiasmo. Si ponemos la imagen 0 para que veamos más o menos un poco por encima dónde está la verdad fundamental del texto que vamos a tocar hoy. Mientras lo ponen, vemos que en el capítulo 8 de Marcos, del 1 al 10, vemos que, poneos gafas, está pequeñito, no pasa nada. También estaba en color y vemos que los colores se han perdido por el camino. Pero bueno, la estructura 1, que sería la del primer punto, Jesús alimenta a 4.000 personas, que esto nos hablaba del poder y la provisión. El punto B, los fariseos piden una señal. Punto C, los discípulos se olvidan el pan. El punto B siguiente sería Jesús le reprende por no entender las señales y el punto A final sería Jesús recuerda las multiplicaciones de los panes. Es decir, empieza el capítulo como acaba. Jesús alimenta a 4.000, Jesús recuerda la multiplicación de panes y los peces. Es decir, empieza la historia como acaba, con multiplicación de panes. Segundo punto, los fariseos piden una señal, coincide con el penúltimo punto. Jesús reprende por no entender las señales. Y el punto principal de la historia es el que vamos a tocar hoy. Los discípulos se olvidan del pan. Es decir, la verdad teológica, la verdad fundamental es esta. Los discípulos se olvidaron del pan. Y dices, hombre, pero ¿qué verdad teológica es esta? Bueno, esto resalta la ceguera espiritual de los discípulos. Ellos estaban buscando lo físico y se les olvidaba todo lo espiritual. Y esto enseña varias cosas. La estructura esta de quiasmo enseña que la cercanía de los milagros no garantiza un entendimiento espiritual. Luego veremos el pan como símbolo, acerca de la confianza en Dios, la provisión y la enseñanza espiritual. Y luego veremos la fe contra los milagros o las pruebas visibles. Los fariseos buscaban señales, los discípulos confunden milagros y necesidades inmediatas, y Jesús los llama a los discípulos a no ver lo que se ve físicamente, no pelear por un pan, sino a mirar más allá con los ojos de fe y reconocer la misión que tenía Jesús y la realidad que hay espiritual detrás de cada milagro. En resumen,
El verdadero aprendizaje y fe no dependen de ver milagros, sino comprender a Jesús y a sus señales. Y esto es lo que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver hoy, estos 3 puntos principales para que no nos pase como a los discípulos que estaban con vendas viendo las vendas y solamente una parte del elefante, sino vamos a intentar comprender por medio de la palabra al elefante tal y como es. Y el primer punto que lo he titulado un problema. Son 3 puntos, así que para los que me sigáis lo tenéis fácil. Si os perdéis en uno y digo tercer punto, ya os queda poco de entender. Si os perdéis en el primero y digo segundo, bueno, tenéis la mitad más o menos. Y para los que despabilen en el tercer punto, mirad el vídeo en YouTube, no, no hay otra. El primer punto, un problema. Marcos 8, 14 a 21. Y empieza el 14 diciendo, y se olvidaron de tomar panes y no tenían consigo sino un solo pan en la barca. Los discípulos habían estado con Jesús durante 2 años y medio. No se nos dice cuándo. Lo que sabemos que, como vimos en su día, que a Juan el Bautista ya lo habían matado, por lo tanto estábamos en el último año de ministerio de Jesús, que era ya el año de pasión, en el año ese último de su vida en el que Jesús va a ser ejecutado. Y después de esos 2 años acompañándole, que habían visto que Jesús hacía milagros, que multiplicaba cosas, vino, multiplicaba peces, multiplicaba pescas, viendo como decía ser Dios y perdonaba pecados, con ese hombre en camilla que bajaron destrozándole a Pedro la casa en una camilla, que dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Y Jesús oyéndolo dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre es capaz de perdonar pecados, que es más fácil decir, levántate y anda o tus pecados son perdonados. Pues a este le digo, levántate y anda. Y demostró por medio de una sanidad que él era Dios. Y todo esto lo habían visto. Lo único que todo aquello, muchas veces como los milagros que ha hecho Dios auténticos en nuestra vida, muchas veces queda en simple anécdota, en simple historieta o en algo que recordar en un fuego de campamento y ya está. Y no le damos más importancia que esa. La prueba de todo ello, los discípulos mismos. Este texto, había Jesús hecho milagros en Galilea. ¿Y qué milagros había hecho? Pues en cosas menos de 2 meses habían multiplicado 12 panes y 4 peces y más panes por ahí en otro milagro entre 4.000 y 5.000 personas. ¿Qué sería un pan para Jesús? Pues 2 barcas más llenas de panes y otra en la que irían remando ellos. Pero habían olvidado, no estaban viendo a Jesús. Y su preocupación es que de todo lo que sobra en los antiguos milagros, solamente les quedaba un pan ya. Nosotros a día de hoy sabemos quién es Dios, sabemos la historia completa de principio a fin, tenemos el hecho de su resurrección y sabemos que con un pan es suficiente para Dios. Pero ellos aún no comprendían bien quién era Jesús, no comprendían plenamente la identidad divina y mesiánica de Jesús. Eso lo veremos más adelante cuando estemos acabando el capítulo 8, mediante la confesión de Pedro, que Jesús le contesta que esa verdad que ha dicho Pedro ha sido revelada de Dios, que no ha sido ni por carne ni sangre, sino que se ha dado su Padre que está en el cielo. Es decir, si esa revelación no se la da Dios Padre, Pedro seguiría estando ciego, pero todo esto ya lo veremos más adelante. Y los discípulos, tristemente, no estaban viendo a Jesús en el bote. Tenían hambre, y como bien se dice, cuando hay hambre no hay amigos. Y ellos solamente veían un pan y estaban diciendo, a ver, Jesús, bueno, la mitad de que es el maestro, pero luego la otra mitad, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, dicen, madre mía, aquí, dice que no toca para nadie. Y alguno pensaría, yo me imagino a Pedro pensando, bueno, si me alío con Simone Cananista, que es independentista, revolucionario y ha hecho atentados contra Roma, nos podemos sacar de encima a Mateo, lo tiramos al agua y hay más pan para nosotros. Yo soy un poco peliculero y me imagino las cosas así. Pero ellos estaban viendo su necesidad, estaban discutiendo y viendo que solamente había un pan.
Y muchas veces nos pasa lo mismo tristemente a nosotros. Nos ofenden en la calle, pasa algo que no nos gusta y peleamos por nuestro honor cuando Dios Padre dice, por ejemplo, pongamos la imagen 1, déjamelo a mí que mía es la venganza. Ante ofensas que nos puedan saltar, ante cualquier situación injusta, muchas veces somos nosotros los que intentamos tomar cartas en el asunto cuando Dios nos dice, dejadme el asunto a mí. Vosotros perdonad, sed la imagen de Dios en la tierra, que de las injusticias ya me encargaré yo. Bonita ilustración, sí señor. O la ponéis ya o sigo con la predicación. Ahí está. Quería hacerlo un poco así, que sea gráfico, y ahí vemos como el Pato Lucas seríamos nosotros diciendo al musculoso, no, con tus fuerzas no, tú déjame a mí que soy un flaco canijo hombre mundano y pecador, que me encargaré de las sombras que hay delante y detrás. Un poco ridícula la imagen. Pero bueno, otras veces estamos también pasando necesidad, no llegando ni siquiera a mitad de mes. Hay gente que no llega a final de mes, hay otra que no llega a mitad y hay gente que cuando ya cobra, lo que llamo yo unas cuentas pirañas, que llega el dinero y las deudas se hacen mío, 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 mío. Y hay deudas que se quedan sin cobrar porque ya no queda nada. Me ha pasado. Y miramos nuestro salario, miramos a ver cómo lo voy a hacer, cómo me voy a administrar, en lugar de mirar al Dios que provee, al Dios que es capaz de hacer auténticos milagros con un solo pan. Muchas veces vemos el pan en la barca, vemos la venda que tenemos delante de nuestros ojos, pero no vemos a Jesús en el bote. Y estamos como en la imagen 2, que decimos, no, Señor, con mis fuerzas, que yo me ocupo, yo me busco la vida, me busco mi pan, cuando Jesús lo que ha hecho ha sido preparar un banquete para nosotros. Y muchas veces estamos dando la espalda a lo que Dios ha preparado para nosotros porque nosotros queremos luchar por nuestras propias fuerzas. Y esto iría ya de la mano con la imagen 3. El Salmo 23 nos dice que Dios ha preparado una mesa en presencia de nuestros angustiadores. Y cuando nosotros, gracias a la muerte y al sacrificio de la cruz, podríamos estar en un lugar de honor, estamos como en la imagen anterior, comiendo migajas en el suelo, comiendo las algarrobas de los cerdos, porque queremos estar con nuestras fuerzas, porque Señor me han ofendido a mí, porque Señor soy yo el que me tengo que esforzar, que sí, el esfuerzo está todo bien, pero siempre dentro del abrigo y la voluntad de Dios. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos al punto 2. Ya podéis quitar las imágenes. Y aquí vamos a ver las ilustraciones que van pasando. Y les ordenó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Y discutían entre sí porque no tenían panes. Es decir, hay un solo pan. Jesús, como buen maestro, como Dios que era, no les iba a permitir morir de hambre. Es más, Jesús ya tenía una misión para cada uno de ellos. Y Jesús, como buen maestro, usa una necesidad de la vida cotidiana para sacar una verdad fundamental. Y esto nos habrá pasado muchas veces a nosotros, que llegamos a un punto de inflexión en nuestra vida, que nos pasa una cosa y luego nos viene el chip de, ostras, Señor, gracias porque esto que me ha pasado me estás enseñando esto otro que estoy aprendiendo. Y aquí Jesús salta una verdad fundamental en base a una necesidad que ellos tenían. Y es que el pan en la Biblia, vamos a ver qué es el pan, la levadura y todo esto poco a poco para entenderlo bien. Y es que como buen maestro habla acerca de el pan. Se nos dice luego más adelante que Jesús es ese pan que descendió del cielo. El pan sin levadura era un pan cuando vemos el Éxodo, cuando vemos la Pascua, se dice que es un pan, que tenía que ser pan, un pan sin levadura, sin añadido, un pan puro, como vimos también acerca de cómo se preparaba la Pascua y todo. Jesús se nos dice que es ese pan que descendió del cielo y que era, y por lo tanto, atribuyendo a esa figura de el maná que descendió del cielo, ese pan sin levadura, que sabía, nos dice la Escritura, a ese
a pan sin levadura con miel, dice la Biblia, dulce a la boca y al paladar. Y esto nos habla de cómo tenemos que ser nosotros. Es decir, como hijos de Dios, se tiene que reflejar que tenemos un origen celestial y nuestros frutos tienen que ser para los demás dulces a la boca. Es decir, cuando hasta confrontemos a alguien que sea pecador, no debemos juzgar al pecador, sino amándolo como Jesús amó a esa mujer adúltera que todo el mundo tenía ya la piedra en la mano para tirársela. Jesús dijo, levántate, ¿dónde están los que te juzgan? Vete y no peques más. O como ese asesino que había hecho un robo con violencia y había matado, no sabemos a quién, pero lo condenan a una crucifixión, según la tradición se llama Dimas, muere al lado de nuestro Señor. Es más, en la cruz empiezan los dos, según el relato de Lucas o Juan, no me acuerdo bien quién es, los dos empiezan a burlar de Jesús hasta que en un momento de inflexión dice, ¿no tienes temor de Dios, que eres justo y no has hecho nada? Y Jesús, en lugar de decir, pues ahora te fastidias, dice, de cierto te digo, y estarás conmigo en el paraíso. Así es como deberíamos reflejar nuestro origen celestial y esa dulzura a la boca de los que nos escuchen. La levadura, en cambio, casi siempre, porque hay veces que compara la palabra de Dios, la levadura, con la misión del Evangelio de engrandecer a todos, pero casi siempre representa algo que contamina y se infiltra en la vida o en las situaciones de lo cotidiano. Generalmente simboliza el pecado, la hipocresía o la influencia de corrupción. Y Jesús usa estas metáforas para advertir sobre dos tipos de influencias peligrosas espirituales, que son las que vamos a ver a continuación. Para entender todo esto, veremos también el contexto judío del Nuevo Testamento del primer siglo, donde a día de hoy nos han llegado tres distintos tipos de paradigmas. Hay tres tipos de ver el primer siglo en la figura de Jesús. El primero sería el paradigma de la mejor fe, que sería esa iglesia triunfante y la sinagoga derrotada, que de ahí surge la teoría del reemplazo, de que el Nuevo Testamento reemplaza al Antiguo Testamento, pero hay problemas con este punto de vista, ya que se niega una herencia espiritual de Israel, se niega la condición de escogida, como de la condición de pueblo de Dios escogido, y vemos que también hay tensiones con los textos de Romanos, capítulo 9 y 11. Luego el segundo paradigma sería el de la madre y la hija, es decir, el cristiano nació en el Pentecostés, entonces el Antiguo Testamento es judío y el Nuevo Testamento es cristiano. El problema aún se basa en la teología del reemplazo, es decir, lo nuevo reemplaza lo viejo. Y luego está el último paradigma, que es el de los hermanos, que sería el Antiguo Testamento no es lo mismo a judaísmo, de la misma manera que el Nuevo Testamento no es igual a la cristiandad. Es decir, la vieja fe de Israel, aquí sí podemos poner la... ¿qué imagen era? Bueno, la que tienes ahí en la mini pantalla, esta. La antigua fe de Israel se dividió en el primer siglo en muchos tipos de sectas. Vemos, por ejemplo, que surgieron judaísmos desconocidos, pueblo de la tierra que serían los gentiles, esenios, judaísmo de Qumran, judaísmo militante, judaísmo herodiano, judaísmo farisaico, que lo conocemos, judaísmo saducio, el judaísmo de Jesús, ya que aquí se pinta como que Jesús al principio era una secta más dentro del judaísmo, que hasta cuando hablan en el Nuevo Testamento acerca de Gamaliel, dice, bueno, dejémoslo porque ya han habido otras sectas que se han diluido con el paso de los tiempos y esta, si no es de Dios, será una secta más que se diluya con el paso del tiempo. Judaísmo helenístico, israelitas samaritanos y luego el judaísmo del templo fuera de Jerusalén. Había millones, eso de que tenemos muchas veces la idea de el judaísmo es uno, es mentira, es como pensar que el protestantismo es uno. Hay bautistas, hermanos, hay calvinistas, hay un montón de ramificaciones distintas porque cada uno ha interpretado todo de una forma distinta mientras se base los dogmas de fe que no son cuestionables, como que
todos sabemos, tenemos en el reglamento de iglesia, lo pueden mirar, los dogmas que creemos, que también lo vimos esto, ahora estoy improvisando, en el concilio de Nicea fue, que ahí también tenemos el credo apostólico. Dios es uno, Dios está manifestado en tres, vino al mundo por medio de Jesucristo, resucitó al tercer día, etcétera, etcétera, etcétera. Hay verdades incuestionables y luego hay otras que se pueden un poco ya diferir, no pasa nada. ¿Qué pasa? La paradigma de los dos hermanos. Lo que nos viene a decir que cada uno interpretó la antigua ley de... Me he perdido. Cada uno interpretó la vieja fe de Israel a su forma de ver. Esto es casi lo que más encaja, pero tenemos un problema de que Jesús no era un descendiente, ni una secta más, ni ningún hermano. Jesús no es simplemente un reformador de judaísmo, como lo ven, por ejemplo, muchos judíos mesiánicos que reinterpreta la ley y da un mensaje nuevo, sino que, como nos dice en Mateo 5:17, Jesús es el cumplimiento del pacto, y para cumplir la ley, que es incumplible, que lo único que apunta que el ser humano es pecador y miserable, dice: yo he cumplido la ley por ti, ahora tú solamente cree y sígueme. Y viendo todos este tipos de sectas, vamos a ver una de ellas, que era la levadura de los fariseos. ¿En qué consistían los fariseos? En que añadían leyes y cargas a la ley, tales como se nos dice en la palabra: no conduzcas, no comas, ni hagas, ni des cierto tipo de pasos en días de reposo, etcétera. Es más, a día de hoy en Israel, para los judíos hay ascensores que paran en cada piso para que ellos ni siquiera tengan que dar al botón de planta 1 o planta 2. ¿Qué pasa? Vemos como Jesús mismo en Lucas 12:1 dice lo siguiente también: entre tanto se habían aglomerado miles y miles de la multitud, hasta el punto que se pisoteaban unos a otros. Entonces comenzó a decir primero a sus discípulos: guardados de la levadura de fariseos. Aquí vuelve a usar la misma figura retórica, pero aquí la define, que dice que es la hipocresía. Y es que los fariseos lo que buscaban era reconocimiento humano. Y en este texto, en los anteriores atrás que vimos de capítulo 8, lo que estaban buscando era señales para probar a Jesús y demostrar que ellos tenían poder sobre Jesús. Es decir: Jesús, queremos que hagas esto. Y venga, Jesús, sumiso, va y lo hace. Y muchas veces, como prediqué ya este jueves, muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Es decir, muchas veces en nuestras oraciones tratamos a Dios como esclavo, como pidiéndole ayuda, pidiéndole cosas, exigiéndole cosas, y muy pocas veces decimos lo que se le enseña en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, y no sea lo que yo quiero, sino no sea mi voluntad sino la tuya. Los fariseos ponían también la ley por encima de la compasión, la hospitalidad y el amor a los demás. Jesús nos enseñó: ama a tu prójimo sobre todas las cosas, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Los fariseos buscaban el aplauso de Dios en lugar de la dependencia de Él. Y si todas estas cosillas que he comentado se parecen muchas veces a lo que hay en tu corazón o en el mío, hay aspectos que cambian en nuestra vida. Estamos dejándonos contaminar por la levadura de los fariseos, de la hipocresía y del legalismo. Por otro lado, vamos a ver la levadura de Herodes, que no hay que confundirlo con el judaísmo helénico. El judaísmo helénico era aquel judaísmo bajo la perspectiva y el contexto de la filosofía griega, que ya en la época de cuando Alejandro Magno hace sus conquistas, se queda Antíoco Epífanes, uno de los sucesores, dominando Israel, y hay mucha influencia de pagana, de filósofos, dioses griegos y todo, que se contamina dentro de la religión judaica. Es más, cuando se habla de la sanidad no me acuerdo el nombre, que eran las aguas estas que se movía, porque en el estanque de Bethesda, porque un ángel de vez en cuando bajaba ahí y movía el agua. Si lo miráis arqueológicamente, no era un estanque como podemos pensar en un estanque ahora en mitad de campo, sino era un templo en honor a Asclepio, que era el dios de la medicina griega.
y los judíos iban ahí porque si esas aguas termales de repente se movían, pues era el dios Asclepio que se estaba bajando ahí, si me pego un baño soy sano. Y ahí Jesús también interviene, como ya veremos más adelante, bajando ahí, yendo a lo pagano también, a buscar a aquella gente que está confundida diciendo, no quieres ser sano, ¿qué estás haciendo aquí perdiendo el templo en un templo que no te conviene? Los herodianos nada tenían que ver con ello. No era un grupo religioso bien visto como los fariseos, sino era un grupo que compaginaba con los saducios, pero era más bien una facción política dentro del judaísmo, es decir, se aliaban de los saducios para apoyar la dinastía de Herodes y así proteger la alianza con Roma. Vemos que los herodianos defendían esa estructura política, ya que les daba estatus, poder, estabilidad y también les protegía de posibles repercusiones de las revueltas que hacían los cananistas, los celotes, etcétera, 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 diciendo, no, esos son rebeldes, nosotros vamos con el poder. Aplicarían el dicho de no muerdas la mano que te da de comer. Su preocupación no era tanto la pureza de la ley o la venida del Mesías, sino en mantener una influencia y relación con el poder romano para vivir bien. ¿Qué es lo que representaba? Representa el pragmatismo político, la conveniencia, el poder. Estaban más preocupados de mantener su posición política, de mantener sus privilegios antes de honrar a Dios. Y su religión básicamente la veían la religión como un medio de control o diplomacia con Roma y no una fe viva. De los herodianos, aunque creemos que no, también se nos habla mucho en la Biblia. Por ejemplo, Herodes Antipas, que herodiano viene por la familia de Herodes y la simpatía de los judíos hacia ellos, sobre todo de la facción de los saducios, escuchaba a Juan el Bautista, pero vemos que no se arrepentía, como vimos en el capítulo de Marcos 6:20. Vemos que era una figura de que estaban atraídos por lo espiritual como Herodes, le llamaba la atención los profetas, Juan el Bautista, le gustaba la ley de Dios, pero estaban dominados por el poder y los placeres de este mundo. Si su hijastra le bailaba la danza de los 7 velos, veíamos que perdía la cabeza y no era Herodes quien la perdía. Representaba una fe diluida mezclada con los valores del mundo. Y esto lo vemos en una levadura política y mundana al mismo tiempo. Y en la iglesia nosotros, porque esto está muy bien, es primer siglo, hemos hecho un acercamiento a la levadura de Herodes, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues muchas veces nos pasa lo mismo, aparte de intentar a veces meternos en política o que si Consell Evangélic, que si Ferede, que hay que hacer esto por lo legal y todo, que está muy bien, pero muchas veces estamos más interesados por las cosas de este mundo que por lo celestial. Y no solamente en el aspecto político, sino, por ejemplo, muchas veces hay dejadez mundana nuestra. Por ejemplo, todo el mundo quiere números, que una iglesia crezca y que no quepa ni un alfiler, que aquí por banco hayan 6, pero 6 por banco en el banco pequeñito que está Ángel, que caben 3. En los bancos normales que haya 8 o 10 máximo y que no quepa nada. Amén. Pero ¿qué pasa con el crecimiento espiritual? ¿Qué pasa si llevas 3 años, 6 años de creyente, 10 años de creyente, que no has hecho ni un seminario o no te mantienes al día estudiando la Biblia? Que a lo mejor escuchas Concilio y dices, ¿y qué es eso? Que no sabes si Jesús es creado por Dios y por lo tanto un Dios menor o secundario, o Jesús es eterno y por lo tanto de la misma esencia de Dios. No sabemos muchas veces si nosotros somos o infinitos o eternos, porque muchas veces pensamos, no, el ser humano es eterno. Algo eterno es que no tiene ni principio ni fin. En todo caso seríamos infinitos, ya que hemos tenido un principio pero no fin. Pero Dios en su eternidad ya pensaba en cada uno de nosotros, por lo tanto en la mente de Dios ya existíamos. Claro, no sabemos nada de tiempo y la eternidad. Por ejemplo, acerca del tiempo y la eternidad de Dios,
hay tres posturas. Está el teísmo abierto, que dice que Dios vive en el tiempo y por lo tanto el futuro no existe y todo es un continuo de aquí y ahora. Luego estaría la postura más de Tomás de Aquino, que Dios vive en un eterno presente, es decir, para Dios es lo mismo mañana que ayer y que hoy, porque Dios está fuera de tiempo. Por lo tanto, si Dios quiere estar en el pasado ahora, lo está, al mismo tiempo que está en el futuro, que al mismo tiempo que está ahora. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan, ¿quién es? Alguien de nuestro pasado, que escribió algo de nuestro futuro, por lo tanto, y cuando Dios lo subió y lo estuvo viendo, era su presente, porque en los primeros capítulos dice, escuché una voz que dije, sube acá, y empieza, y vi esto, y vi esto, y vi los 24 ancianos, que son cosas que aún no han sucedido, pero Juan ya lo vivió como presente, y Juan es alguien de nuestro pasado. Hay cosas que se nos van de la cabeza. Otra parte de teísmo y de acerca de la eternidad y todo es la posición también de Luis de Molina, que dice que Dios tiene conocimiento medio, es decir, Dios sabe lo que está pasando ahora y también todo lo que podrías haber decidido en este momento hacer. Es decir, Dios sabe lo que pasa y lo que pasará, pero no lo controla todo. Esto es más para negar el tema de el destino. ¿Qué pasa? Muchas veces nos enfocamos en las apariencias, en querer números, en querer banalidades, que antes de querer crecer como creyente, antes de intentar conocer a Dios, algo que si, por ejemplo, pensamos, como hemos visto, damos una pincelada a la eternidad de Dios, no pasa nada. Solamente ya con una pincelada pequeña a la eternidad de Dios ya nos hemos vuelto locos, con el ejemplo, por ejemplo, de Juan el Bautista, cómo es posible que alguien del pasado haya visto el presente, que es nuestro futuro. Y aún así, si estudiamos teología sistemática o la doctrina de Dios y todo, es que hay un conocimiento que Dios quiere que tengamos y muchas veces nos conformamos de, no, queremos que haya números. No, queremos que Dios sane a este familiar que está enfermo, está muy malito y está a punto de morir. Está muy bien. Ora por esa persona que está a punto de morir, que si es la voluntad de Dios se sane o no. Pero ¿qué pasa con su alma? ¿Qué pasa si esa persona que no conoce a Dios, que tú estás orando por él para que Dios lo sane, Dios decide no sanarlo? Y tú no has hablado de evangelio. ¿Dónde está ahí tu responsabilidad y tu culpa? En Crónicas, creo que es Crónicas, donde dice de si yo le dijese al impío de cierto morirás y tú no la percibes de tal de que se arrepienta de su mal camino, el pecador morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y ahí vamos ya al último punto, no quiero extenderme mucho, que ya me extiendo mucho y voy viendo caras de sueño y estas cosas. Y el último punto es una explicación, que esto sí lo vamos a ver rápido, que es del 17 al 21. Dice, advirtiéndole, dice, ¿por qué discutís que no tenéis panes? ¿Aún no reflexionáis ni entendéis? ¿Tenéis embotado vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y oídos no oís? ¿Recordáis cuántos cestos llenos de trozos recogisteis cuando partí 5 panes para los 5.000? Y le dicen 12. Y cuando los 7 para los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y dicen 7. Y les decía, ¿y aún no entendéis? Y esto me llamó la atención, el por qué de tanto detalle. ¿Por qué Jesús dice, no os acordáis que multiplicó el pan, chiquillos? Y no tiene que estar los discípulos haciendo matemáticas. Yo es que soy vago y a mí me dicen, ¿cuánto hicimos 12 entre 7? No sé qué. Y digo, madre mía. Pero aquí no. Aquí vemos ahora a un Jesús que está dando la explicación a los problemas que ellos tienen ahora. Y Jesús ahora mismo está haciendo ver las realidades espirituales y las enseñanzas que hay debajo de cada uno de sus milagros como trasfondo. Y vemos que habla de las 12 alimentaciones que ha hecho antes, que con esas alimentaciones cualquiera de nosotros diría, bueno, si tenemos aquí un pan, ahora Jesús nos lo multiplica y listo. Es más, me voy a esconder medio pan para que mañana también lo multiplique. No, aquí Jesús lo que hace es, está muy bien la necesidad de pan, no dice que multiplicase el pan ni siquiera,
nos dice solamente la Escritura que dio la explicación a los discípulos de la verdad fundamental de guardarse de la levadura de influencias legalistas y de influencias políticas y mundanas. Y aquí ahora da una explicación en base a números. Y vemos en la primera alimentación a Jesús alimentando a 5.000 hombres con 5 panes, 2 peces y sobran 12 cestas. Y para que tengamos un poco de contexto, vemos que este milagro tuvo lugar en territorio judío, donde estaba rodeado por una multitud de Israel, sumamente. Y el número 12 en la Biblia generalmente representa, en la mayoría de los casos, a las 12 tribus de Israel. Luego vemos el simbolismo de la provisión, vemos los 5 panes más los 2 peces, que apunta a un total de 7, que el número 7 sabemos que habla acerca de la plenitud de Dios y el poder actuando por medio de Jesús, ahora en la multitud del pueblo judío. Y por último, las 12 cestas sobrantes habla de que Dios es suficiente para las 12 tribus de Israel. En resumidas cuentas, Jesús, el que estaba ahí, aparte de multiplicar panes y ser el banco de alimentos, es el único que puede saciar espiritualmente a todo el pueblo de Israel. ¿Y nosotros qué? Ahí viene la segunda alimentación. Jesús alimenta a 4.000 personas con 7 panes y algunos peces y sobran 7 canastas. Y el contexto ocurre en Decápolis, que era una región gentil. Por lo tanto, ya no hay oyentes solamente exclusivas de Israel, sino de todas las naciones. Habían romanos, habían griegos, habría gente autóctona, era una multitud. Y se nos habla a través de 7 panes, de esa perfección y esa plenitud universal. Se nos habla de que habían allí 4.000 personas, es decir, 4 generalmente apunta, es un número que en la Biblia suele apuntar al mundo entero, a los 4 puntos cardinales, a la plenitud de la tierra, y aquí lo vemos elevado a 1.000. Y luego vemos que sobran 7 canastas, es decir, Cristo es suficiente, es perfecto para todas las naciones. Y aquí Jesús demuestra que es el pan de vida que sacia a Israel, a esas 12 tribus, pero también es capaz de saciar a esa plenitud, a esos gentiles que hay sobre toda la tierra. En conclusión, ya para acabar, Jesús les quería hacer ver a sus discípulos que Él era suficiente tanto para Israel como para los gentiles. Él es suficiente para aquel que busque el auténtico pan de vida. Y que mientras los fariseos pedían una señal, mientras los discípulos no entendían las señales, mientras los herodianos buscaban el poder político, los creyentes solamente necesitamos confiar en Él y en su provisión espiritual y física. La levadura de todos los grupos espirituales, y cuando digo todos son todos, incluido en nuestro contexto a día de hoy, lo único que hace es corromper la fe. Pero el pan vivo, el pan que descendió del cielo, es el único que nutre y completa. Jesús es el pan completo, tanto para el pueblo de Israel, tanto para las demás naciones. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo, no permitáis que la incredulidad de los religiosos ni el poder de los políticos contamine vuestra fe. Confíen en mí, el único pan verdadero. Y hermanos, aquí como siempre hago, ya que una imagen visual, una historia, se nos queda muchas veces más en la mente que miles de palabras que diga, quiero terminar con una pequeña historia. Una historia moderna que le puede pasar a cualquiera de nosotros y que nos va a recordar las verdades espirituales que en este texto se reflejan. Y la historia es la siguiente. Había una joven enfermera, imaginémonosla, llamada Laura, que trabajaba en un hospital. Lo típico, guardias largas, noches sin dormir, café caliente en los descansos del pasillo o quizá bien tocando con la cara la fría brisa del balcón mientras se tomaba ese café, cansancio acumulado, estrés en momentos determinados y una semana de esas en que todo parecía ir cuesta abajo. Sale del turno, se sube a su coche
Y en el tablero, similar a la historia que vimos el jueves, que no estuvo el jueves, se perdió esa historia, sube al coche y en el tablero le lanza una sentencia, sin gasolina. Y ahí, en medio de la frustración y el ahora qué hago, va y le suena el móvil. Su madre estaba en el hospital, al otro lado del pueblo, pidiéndole que fuese urgentemente al hospital. Laura coge su cartera vacía, intenta ir al cajero, mete la tarjeta y sin saldo. Mete otra tarjeta denegada. Y ahí, en medio de cansancio, con el depósito vacío y el alma igual de vacía, Laura grita en mitad del silencio de la noche: Señor, ¿dónde estás cuando más te necesito? Y en ese instante tocan su ventanilla. Una señora mayor con uniforme de limpieza de hospital le toca la ventanilla, le mira y dice: hija, ¿estás bien? Y dice: no, no tengo ni gasolina ni dinero para llegar a casa y encima mi madre está mala en la otra punta del hospital. La mujer sonríe y le tiene un sobre y le da un sobre blanco con un billete dentro, un billete de 20 euros, y le dice: mira, me dijo Dios que te diese dinero. Laura intenta negarse, pero la mujer insiste. Así que coge y carga lo justo para llegar a la otra punta del pueblo a ver a su madre en el hospital. Y ahí, agradecida, piensa: gracias Dios por no dejarme sola. Llega y va a ver al médico y el médico le comenta: mira, tu madre acaba de estabilizarse, está todo bien, gracias a una enfermera que se quedó horas extras para cuidarla, una señora que dice que es de tu mismo hospital. Y Laura sonríe y dice: ah, perfecto, ¿y cómo se llama? Para darle yo la gracia, y dice: Elena. Y se fue hace 5 minutos. Ya se queda así pensando y dice: no conozco a ninguna Elena, enfermera en mi hospital. Y va al pasillo a ver si la puede alcanzar, mira alrededor y lo único que ve es, en un banco vacío en la entrada, un sobre doblado, como el que había recibido ella antes, con un papel dentro, que lo abre y dice: confía que Él está en tu barca. Y ahí, hermanos, con esta pequeña historia podemos ver que Laura entiende que su problema principal no era la gasolina, ni el dinero, ni la distancia. El problema principal que tenía Laura es que había olvidado con quién iba con ella durante todo el camino. Porque cuando Jesús está en nuestra barca, aunque el depósito esté en reserva, siempre llegaremos a buen puerto. Y aquí las preguntas que quiero dejar a cada uno de nosotros, ya para acabar con varias preguntas, es: ¿dónde estás poniendo tus ojos? ¿En el pan que falta o en el Dios que provee? ¿En el pan físico o en el pan espiritual? No nos distraiguemos pensando y viendo qué es lo que no tenemos, sino miremos a aquel que está con nosotros en la barca. Miremos a aquel que ha obrado en nuestra vida y nos ha llegado hasta aquí. Ya que Jesús no es solamente alguien que hace milagros o multiplica panes. Él es el que nutre nuestra fe, nos da esperanza y nos da provisión. Y esta mañana quizá el Señor nos dice lo mismo que a los discípulos les estaba diciendo: ¿aún no entendemos? Yo estoy con vosotros, conocedme a mí. Él está en la barca de nuestra vida, así que no tengamos miedo, no pensemos en aquello que nos falta, porque aunque no veamos el pan de vida que es Jesús, está deseando obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Solamente hay que confiar en Él y en entender que lo que hace Él es perfecto a cada momento. Amén.